Richard Cole quería humillar a su exnovia en su lujosa boda. Pensó que ella estaría en ese escenario con aspecto desolado y desesperado, cantando por dinero mientras él celebraba con su nueva esposa. Quería que todos vieran lo alto que había llegado él y lo bajo que había caído ella. Pero cuando Margaret Williams abrió la boca para cantar, lo que salió cambió todo. La canción que cantó reveló secretos que convirtieron su boda perfecta en un desastre. Y eso fue solo el principio. Hola amigos, bienvenidos a nuestra historia. Antes de empezar, por favor, denle a me gusta a este video y suscríbanse. Además, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nueva York, Londres, quizás Sudáfrica o Jamaica. Queremos saberlo. Érase una vez, en una ciudad bulliciosa llena de edificios altos y coches caros, un hombre llamado Richard Cole. Era un rico hombre de negocios de unos 30 años. Todo el mundo en la ciudad lo conocía como el joven millonario propietario de Cole Industries, una gran empresa que fabricaba software informático. Richard vestía trajes de diseño que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Conducía un Mercedes plateado que brillaba como un diamante y caminaba con la barbilla alta, como si la gente corriente estuviera por debajo de él. Richard era guapo. No se podía negar. Tenía rasgos afilados, un peinado perfecto y una sonrisa que utilizaba como arma para conseguir lo que quería. Pero su atractivo era frío, como una hermosa estatua de hielo. Todo en Richard giraba en torno a la imagen, a parecer perfecto, a ser admirado y envidiado. Vivía en un ático en la planta 20, con ventanas tan grandes que se podía ver toda la ciudad. Las paredes estaban decoradas con cuadros carísimos. Su armario estaba lleno de zapatos que costaban cientos de dólares cada uno. Pero a pesar de toda esta riqueza y toda esta belleza, había algo que faltaba en el corazón de Richard, algo que había tirado como basura hacía un año. Su nombre era Margaret Williams. Margaret Williams era todo lo que Richard no era. Donde él era frío, ella era cálida. Donde él era orgulloso, ella era humilde. Donde él se preocupaba por el dinero y el estatus, ella se preocupaba por la amabilidad y la verdad. Margaret era una cantante con una voz tan hermosa que podía hacerte llorar. No porque fuera perfecta como la de los cantantes de la radio. No, la voz de Margaret era especial porque transmitía emociones reales. Cuando cantaba, podías sentir todo lo que ella sentía. Su alegría, su dolor, su esperanza, su desamor. Era como si su alma saliera a través de la música. Tenía 28 años, unos amables ojos marrones y una sonrisa dulce. No era rica, no llevaba ropa elegante ni bolsos caros. Margaret vivía en un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, donde los niños jugaban en las calles y los vecinos se conocían por sus nombres. Sus muebles eran viejos, pero estaban limpios. Sus paredes estaban desnudas, salvo por unas pocas fotos familiares. Pero de alguna manera, su pequeño hogar era más acogedor que el lujoso ático de Richard. En ese momento, en aquella fresca tarde de octubre, Margaret estaba sentada en su desgastado sofá con una mano apoyada en su vientre embarazado. Estaba embarazada de 6 meses y su bebé crecía fuerte dentro de ella. A veces, el bebé daba patadas y Margaret sonreía y le hablaba suavemente a su pequeño. «Todo va a ir bien», le susurraba, acariciándole suavemente el vientre. «Te lo prometo, mi pequeño. Mamá va a cuidar de ti». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Margaret sentía miedo. Se estaba quedando sin dinero. Sus pequeños trabajos como cantante en restaurantes y fiestas de cumpleaños apenas le daban para pagar el alquiler. Ya llevaba 2 semanas de retraso en el pago de la factura de la luz. En su nevera solo había unos cuantos huevos, un poco de pan y un cartón de leche. Y pronto, muy pronto, habría un bebé que necesitaría pañales, ropa, una cuna y muchas cosas más. Margaret intentó no pensar en Richard. Intentó no recordar cómo la había abandonado cuando le contó que estaba embarazada. Cómo la había mirado con disgusto y le había dicho esas terribles palabras. «Ya no eres lo suficientemente buena para mi mundo». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Soy yo», dijo una voz alegre. Margaret sonrió. Era Vivian, su mejor amiga desde el instituto. Vivian irrumpió por la puerta,
cargando 2 bolsas de comestibles y con su habitual sonrisa radiante. Vivian trabajaba en una librería del centro, y aunque tampoco ganaba mucho dinero, siempre encontraba la manera de ayudar a Margaret. No tenías por qué traer comida otra vez, dijo Margaret, aunque su voz estaba llena de gratitud. Por favor, chica, dijo Vivian, dejando las bolsas en la pequeña encimera de la cocina. Ahora comes por dos. Además, ¿para qué están las mejores amigas si no es para asegurarse de que tú y mi futuro ahijado estén bien alimentados? Vivian desempacó verduras frescas, fruta, pollo y arroz. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas de gratitud. No sé qué haría sin ti, susurró Margaret. Vivian la abrazó con cariño, con cuidado de no apretarle el vientre embarazado. Nunca tendrás que averiguarlo. Estamos juntas en esto. ¿Recuerdas? 2 días después, el teléfono de Margaret sonó mientras lavaba los platos en su pequeña cocina. Se secó las manos y respondió. Hola, ¿es Margaret Williams, la cantante? Era la voz de una mujer, muy profesional y formal. Sí, soy yo. Maravilloso. Me llamo Patricia Monroe. Soy organizadora de bodas de élite y eventos corporativos. He oído cosas maravillosas sobre su voz y tengo una oportunidad de trabajo para usted. El corazón de Margaret comenzó a latir más rápido. Las bodas de élite significaban mucho dinero. La escucho, dijo Margaret con cautela. Estoy organizando una boda de lujo en el Grand Pearl Hotel el mes que viene. Va a ser todo un evento. 300 invitados, orquesta en directo, chef famoso. La pareja quiere una cantante solista para actuar durante la ceremonia y la recepción. La paga es de $3,000 por la noche. Margaret casi se le cae el teléfono. $3,000. Era más dinero del que había visto en 6 meses. Con ese dinero, podría pagar todas sus facturas atrasadas, comprar artículos para el bebé y aún le sobraría algo para emergencias. Eso es muy generoso, dijo Margaret, con la voz temblorosa de esperanza. Sí, definitivamente estoy interesada. Excelente. Le enviaré por correo electrónico todos los detalles, la información sobre el lugar, el código de vestimenta, la selección de canciones y los horarios. La boda es el 15 de noviembre. ¿Le viene bien? Sí, por supuesto. Hablaron durante unos minutos más sobre la logística y luego Patricia terminó la llamada. Margaret se sentó en el sofá sin poder creer su suerte. Era exactamente lo que necesitaba. Era el milagro por el que había estado rezando. Por fin algo bueno estaba sucediendo. El correo electrónico llegó 30 minutos más tarde. Margaret lo abrió con entusiasmo en su viejo ordenador portátil, lista para leer sobre esta maravillosa oportunidad. Y entonces todo su mundo se detuvo. Contrato para actuación en boda. Celebración del matrimonio entre el Sr. Richard Cole y la señorita Claire Stevens. Fecha, 15 de noviembre. Lugar, Grand Pearl Hotel, Salón de Baile Crystal. Margaret se quedó mirando la pantalla, con las manos paralizadas sobre el teclado. Leyó los nombres una y otra vez. Richard Cole o Richard, el hombre que la había abandonado, el padre de su hijo no nacido, la persona que le había roto el corazón en 1000 pedazos. Se iba a casar. Y, de alguna manera, imposiblemente, la habían contratado para cantar en su boda. Margaret cerró de golpe su ordenador portátil y saltó del sofá como si el ordenador la hubiera quemado. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos. Respiraba entrecortadamente, con jadeos dolorosos. No, 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 se susurró a sí misma, paseándose de un lado a otro de su pequeña sala de estar. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Volvió a abrir el portátil, con la esperanza de haberlo leído mal, pero allí estaba, claro como el agua. Richard Cole y Claire Stevens. Claire Stevens. Margaret había oído ese nombre antes. Claire era la hija de un famoso hombre de negocios. Provenía de una familia adinerada, de las que han sido ricas durante generaciones. Era exactamente el tipo de mujer que Richard había dicho que necesitaba, alguien que encajara en su mundo. Margaret sintió náuseas. Corrió al baño y se echó agua fría en la cara. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que parecía cansada y asustada. Tenía los ojos rojos. Su rostro estaba hinchado por meses de estrés y llanto.
Su cabello, que solía peinar con cuidado, estaba recogido en una simple cola de caballo. Se va a casar, le dijo a su reflejo, y quiere que cante en su boda. Pero espera, ¿Richard sabía siquiera que la habían contratado? Tal vez todo esto era una terrible coincidencia. Quizás Patricia, la organizadora del evento, había encontrado el nombre de Margaret en algún sitio y la había contratado sin saber la conexión. O quizás Richard sabía exactamente lo que estaba haciendo. El teléfono de Margaret vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Margaret, soy Patricia Monroe. Solo quería confirmar que has recibido los detalles del contrato. Sí. El señor Cole solicitó específicamente una vocalista femenina con talento emocional innato. Tu demo era perfecta para lo que él quería. Por favor, confirma tu aceptación antes de mañana por la mañana. Estoy deseando trabajar contigo. A Margaret se le heló la sangre. Talento emocional innato. Esas eran las mismas palabras que Richard solía usar cuando hablaba de su canto. Solía decir, Margaret, tu voz tiene una cualidad emocional innata que hace que la gente sienta cosas. Él lo sabía. Richard sabía que la habían contratado. No era una coincidencia en absoluto. Era intencionado. Margaret no durmió esa noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, con la mente llena de preguntas y dolor. ¿Por qué haría Richard algo así? ¿Estaba tratando de humillarla? ¿Quería que ella se subiera a ese escenario embarazada de su hijo mientras él celebraba su boda con otra persona? ¿Era esa su forma de demostrar a todo el mundo lo mucho que había avanzado mientras ella se había quedado atrás, luchando y sola? La crueldad de la situación le provocaba un dolor en el pecho. Cuando salió el sol, Margaret había tomado una decisión. Diría que no. Rechazaría ese trabajo por mucho que necesitara el dinero. Aún le quedaba algo de dignidad. No le daría a Richard la satisfacción de verla actuar en su boda como si fuera una especie de entretenimiento contratado mientras su corazón se rompía de nuevo. Cogió el teléfono para escribir un correo electrónico de rechazo a Patricia, pero entonces miró a su alrededor, a las facturas atrasadas apiladas en la mesita, al espacio vacío en la esquina donde debería estar la cuna, a su nevera casi vacía, al aviso de su casero advirtiéndole que si volvía a retrasarse en el pago del alquiler, podría ser desahuciada. Margaret se llevó la mano al vientre, donde crecía su bebé, su pequeño que no había pedido nacer en la pobreza, su hijo, que merecía una madre que pudiera proporcionarle comida, refugio y seguridad. ¿Podía realmente permitirse decir que no? $3,000 no eran solo dinero, eran supervivencia, eran pañales y ropa de bebé y alquiler y comida. Era la diferencia entre tener un hogar y quedarse sin techo cuando naciera su bebé. Margaret se sentó pesadamente en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía atrapada entre su dignidad y su desesperación, entre su orgullo y las necesidades de su bebé. ¿Qué tipo de elección era esa? Esa tarde, Vivian vino después de su turno en la librería. Echó un vistazo al rostro manchado de lágrimas de Margaret y se sentó inmediatamente a su lado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Vivian, cogiendo la mano de Margaret. Margaret le contó todo sobre la oferta de trabajo, el dinero y la horrible verdad de que se trataba de la boda de Richard. Cuando terminó, Vivian se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que Margaret no esperaba. Deberías hacerlo. Margaret miró a su amiga conmocionada. ¿Qué, Vivian? ¿Cómo puedes decir eso? Él me abandonó, me tiró como si fuera basura, y ahora quiere que cante en su boda. Es una humillación, solo si tú lo permites, dijo Vivian con firmeza. Se volvió hacia Margaret, con los ojos serios y amables. Escúchame, Margaret. Richard cree que tiene poder sobre ti. Cree que contratarte para su boda te hará parecer pequeña y a él grande. Cree que estarás allí de pie sintiéndote avergonzada y destrozada, mientras él parece un rey. Exactamente, Margaret dijo. Por eso precisamente no puedo hacerlo. Pero, ¿y si le das la vuelta al guión?, continuó Vivian. ¿Y si aceptas su trampa y la conviertes en tu triunfo? Necesitas ese dinero desesperadamente, Margaret. Tu bebé necesita ese dinero. ¿Por qué deberías perder $3,000 solo para proteger el jueguecito de Richard?
Margaret se secó los ojos. No entiendo lo que dices. Vivian le apretó la mano. Te digo que vayas a esa boda. Coge ese dinero, pero no vayas allí como la víctima de Richard. Ve allí como Margaret Williams, una cantante con talento que está haciendo un trabajo profesional. No vas a cantar para él. Vas a cantar para ti y para tu bebé. Vas a cantar porque eres una superviviente. Pero todo el mundo me mirará, susurrarán sobre mí, sabrán que soy la exnovia que él descartó. Deja que susurren, dijo Vivian con voz ardiente. Deja que te miren, porque al final de esa noche saldrás de allí con $3,000 y la cabeza bien alta. Y Richard tendrá que verte en ese escenario, fuerte, hermosa e inquebrantable, y se dará cuenta de que no te destruyó. Se dará cuenta de que eres mejor de lo que él jamás mereció. Margaret miró a su amiga y vio el feroz amor y lealtad en los ojos de Vivian. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, susurró Margaret. Sé que puedes, dijo Vivian. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Has sobrevivido a un desengaño amoroso, a la pobreza y a criar a un bebé tú sola. Cantar en una boda, eso no es nada comparado con lo que ya has sobrevivido. Esa noche, Margaret se sentó frente a su ordenador portátil y abrió un correo electrónico de respuesta a Patricia Monroe. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante mucho tiempo. Finalmente, comenzó a escribir. Querida Patricia, gracias por esta oportunidad. Acepto el trabajo. Actuaré en la boda el 15 de noviembre en el Grand Pearl Hotel. Por favor, envíame el contrato y la lista de canciones. Atentamente, Margaret Williams. Pulsó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Ya estaba hecho. En menos de un mes, estaría en un escenario cantando en la boda de Richard Cole. La idea la aterrorizaba, pero también encendió una pequeña llama de algo más en lo más profundo de su ser. Determinación. Si Richard pensaba que podía humillarla, estaba equivocado. Si pensaba que se derrumbaría bajo el peso de su crueldad, es que no la conocía en absoluto. Margaret Williams iría a esa boda. Cantaría y sobreviviría. Pero lo que Margaret no sabía, lo que nadie sabía aún, era que esa boda lo cambiaría todo. No solo para ella, sino también para Richard, para todos sus invitados y para todos los que más tarde verían el video que se difundiría por internet como la pólvora. Porque Margaret tenía un plan secreto gestándose en su corazón. La canción, la verdad y un ajuste de cuentas que se avecinaba. 3 días después de que Margaret aceptara el trabajo en la boda, algo extraño comenzó a suceder. Las palabras comenzaron a fluir por su mente. Letras, melodías, versos de poesía que aparecían en sus pensamientos mientras lavaba los platos, mientras caminaba hacia la tienda de comestibles, mientras yacía en la cama por la noche. Al principio Margaret intentó ignorarlas, pero las palabras seguían llegando, persistentes y poderosas, como un río que no se podía detener. Una noche, se sentó ante su viejo teclado, un regalo de su abuela de hacía años, y dejó que sus dedos encontraran las teclas. La melodía surgió con facilidad, inquietantemente bella y triste. Y entonces las palabras brotaron. Me dejaste bajo la lluvia. Dijiste que no merecía tu nombre, pero el amor se quedó cuando te marchaste. El amor se quedó. El amor se quedó. La voz de Margaret se quebró mientras cantaba. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero siguió adelante. Querías oro, querías fama, pero tiraste por la borda lo que no tenía precio. Un corazón que te amaba sin vergüenza. Un amor que no necesitaba disfrazarse. La canción era cruda y honesta. Contaba la historia del abandono y el dolor, pero también de la supervivencia y la fuerza. No era airada ni amarga, era simplemente verdadera. En realidad, Margaret estaba aprendiendo que tenía un poder propio. Trabajó en la canción todos los días durante las 2 semanas siguientes, refinando la letra y perfeccionando la melodía. No tenía intención de interpretarla en la boda. Patricia le había enviado una lista de canciones de amor tradicionales para cantar. Canciones clásicas, seguras y románticas que harían sonreír a los invitados y llorar de felicidad a la novia. Pero Margaret siguió trabajando en su canción de todos modos. La tituló Me dejaste, pero el amor se quedó.
¿Por qué estás escribiendo esto?, le preguntó Vivian una tarde mientras escuchaba a Margaret practicar. Sabes que no te dejarán interpretarla en la boda. Las manos de Margaret descansaban sobre las teclas del piano. No lo sé, admitió. Quizás solo necesito sacar estos sentimientos de mi corazón. Quizás la canción no sea para la boda. Quizás sea solo para mí. Pero en lo más profundo de su ser, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, Margaret se preguntaba si tal vez, solo tal vez, esta canción estaba destinada a algo más grande. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su lujoso ático, Richard Cole se encontraba junto a las ventanas que iban del suelo al techo, contemplando las luces de la ciudad a sus pies, con una copa de whisky caro en la mano y una sonrisa de satisfacción en los labios. Todo estaba saliendo a la perfección. Su boda con Claire Stevens sería el evento del año. 300 invitados, entre los que se encontraban socios comerciales, famosos y personas influyentes de todo el país. La ceremonia aparecería en revistas de bodas de lujo. La junta directiva de su empresa asistiría, impresionada por su elección de una novia tan bien relacionada. Anne Margaret estaría allí cantando como una sirvienta contratada mientras él celebraba su nueva vida. Marcus, el amigo de Richard, se acercó y se colocó a su lado. Marcus era el compañero de habitación de Richard en la universidad y la única persona que sabía lo de Margaret y el embarazo. «Sigo sin entender por qué la has contratado», dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. «Tío, eso es cruel, incluso para ti». Richard dio un sorbo a su whisky. «Ella necesita el dinero, ¿no? En realidad estoy siendo generoso. $3,000 es más de lo que ganaría en meses cantando en restaurantes baratos. Pero sabes que le va a doler, ¿verdad? Cantar en tu boda mientras está embarazada de tu hijo». Richard apretó la mandíbula. «Ese no es mi hijo». Dejé clara mi postura. Le ofrecí dinero para que se ocupara de la situación y ella decidió no hacerlo. Sus decisiones, sus consecuencias. Marcus miró a su amigo con algo parecido a la decepción. «Solías ser diferente. Solías preocuparte por la gente. ¿Qué te ha pasado?» «He madurado», dijo Richard con frialdad. «Me he dado cuenta de que en este mundo o ganas o pierdes. O llegas a la cima o te quedas atrás». Margaret me estaba frenando. Venía de la nada. No tenía contactos ni estatus. Claire es diferente. Claire entiende mi mundo. Es un activo, no un lastre. «¿Y el amor?», preguntó Marcus en voz baja. «¿Y el amor?». Richard se rió, pero fue una risa áspera, sin calidez. «El amor es un cuento de hadas que la gente se cuenta a sí misma. Lo que importa es el éxito, el poder y la reputación. Todo lo demás es solo debilidad». Marcus no dijo nada más. Simplemente miró a su amigo y se preguntó cuándo se había convertido Richard en esta persona. Este hombre frío y calculador que medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias y sus conexiones sociales. Pero a Richard no le importaba lo que pensara Marcus. No le importaba lo que pensara nadie. En su opinión, contratar a Margaret había sido una genialidad. Enviaba un mensaje claro a todo el mundo. Richard Cole había pasado a cosas más grandes y mejores. El pasado había quedado atrás. Era intocable. Lo que Richard no sabía era que, a veces, el pasado no queda atrás. A veces aparece en tu boda con una canción que expone todo lo que has intentado ocultar. Claire Stevens estaba sentada en la boutique nupcial, probándose su vestido de novia para la última prueba. Era un vestido magnífico, de seda blanca con miles de pequeños cristales cosidos en el corpiño y una cola de 3 metros que fluía detrás de ella como una cascada. El vestido costaba $40,000 y la hacía parecer una princesa. Pero Claire no se sentía como una princesa. Se sentía insegura. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo su madre, Victoria Stevens. Una mujer elegante, con un peinado rubio perfecto y joyas caras en todos los dedos. «Gracias, madre», dijo Claire automáticamente. Pero su mente estaba en otra parte. Llevaba 8 meses con Richard. Se conocieron en una gala benéfica y él la cortejó agresivamente. Citas caras, regalos lujosos, atención constante. Sus padres lo aprobaron de inmediato.
Richard era exitoso, ambicioso y provenía de una buena familia. Era exactamente el tipo de hombre que siempre habían querido para su hija. Pero últimamente, Claire había comenzado a notar cosas. La forma en que los ojos de Richard siempre estaban calculando, siempre midiendo. Cómo nunca hablaba de sentimientos, solo de logros y metas. Cómo sus conversaciones eran sobre conexiones comerciales y eventos sociales. Nunca sobre sueños o miedos, o las cosas que los hacían verdaderamente humanos. Mamá, dijo Claire con cautela mientras la costurera le ajustaba el dobladillo. ¿Crees que Richard me quiere de verdad? Victoria levantó la vista de su teléfono, sorprendida. ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que te quiere. Mira la boda que está organizando. El Grand Pearl Hotel, 300 invitados. Una actuación de un cantante en directo. No está escatimando en gastos. Pero eso es precisamente lo que pasa, dijo Claire en voz baja. Todo se reduce a la imagen, al espectáculo. A veces me pregunto si se casa conmigo porque me ama o porque soy la elección adecuada para su carrera. El rostro de su madre se endureció. Claire Elizabeth Stevens, escúchame bien. El amor es un lujo. Lo que necesitas es estabilidad, compañerismo y respeto. Richard puede proporcionarte todo eso. Viene de una buena familia. Tiene un gran éxito y te ha elegido a ti entre todas las mujeres de esta ciudad. No lo eches todo por la borda por una tonta idea romántica. Claire se miró en el espejo. Con ese precioso vestido, parecía todo lo que se suponía que debía ser. Elegante, perfecta, envidiable. Pero por dentro se sentía vacía. Aún así, faltaban 3 semanas para la boda. Se habían enviado las invitaciones. Se habían pagado los depósitos. Sus padres estaban orgullosos. Sus amigos estaban celosos. Todo estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Lo que Claire no sabía era que, en 3 semanas, de pie ante el altar, descubriría verdades sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. Y esas verdades lo destrozarían todo. A medida que se acercaba el 15 de noviembre, Margaret experimentó una transformación. Al principio, fueron pequeñas cosas. Empezó a cuidarse más, a comer más sano, a dar paseos por el parque, a practicar ejercicios vocales todos los días. Entonces, algo más grande cambió en su interior. Dejó de sentirse una víctima y empezó a sentirse una guerrera. Vivian notó el cambio. «Estás diferente», le dijo una tarde mientras tomaban té en el apartamento de Margaret. «¿Cómo diferente?», preguntó Margaret, con una mano apoyada en su ya muy redondeada barriga. Estaba embarazada de 7 meses y el bebé era muy activo, siempre dando patadas y moviéndose. Margaret preguntó, con una mano apoyada en su vientre, ahora muy redondeado. Estaba embarazada de 7 meses y el bebé era muy activo, siempre dando patadas y moviéndose. ¿Más fuerte?, dijo Vivian simplemente, como si hubieras hecho las paces con algo. Margaret pensó en ello. «Creo que sí», dijo lentamente. «Durante meses he estado muy enfadada con Richard, muy dolida, muy centrada en lo que me quitó. Pero últimamente he empezado a pensar en lo que todavía tengo. Este bebé», se tocó el vientre con ternura. «Este bebé es mío. Richard se marchó, pero yo voy a ser la madre de este niño. Voy a sentir cada patada, cada movimiento. Voy a amar a este pequeño por completo. Y eso no es un castigo, es un regalo». A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas. «Oh, Margaret, eso es precioso. Y la boda», continuó Margaret, «he decidido que no voy a ir allí como la exnovia de Richard o como alguien a quien él abandonó. Voy a ir allí como cantante profesional haciendo mi trabajo. Él no tiene poder sobre mí a menos que yo se lo dé. Y ya he dejado de darle mi poder». «Así se hace, chica», dijo Vivian, levantando su taza de té en un brindis. «Por Margaret Williams, cantante, futura madre y guerrera absoluta». Chocaron sus tazas de té y se rieron. Pero esa noche, sola en su apartamento, Margaret se sentó una vez más al teclado. Tocó You Left Me, pero el amor permaneció de principio a fin. La canción ya estaba terminada, pulida y poderosa. No tenía planes de interpretarla en la boda. Cantaría las canciones tradicionales que Patricia había pedido. Haría su trabajo de forma profesional, cobraría su dinero y se marcharía.
Aún así, Margaret guardó la partitura de su canción original en su carpeta, junto a las canciones tradicionales de boda, por si acaso. Una semana antes de la boda, Margaret recibió un gran paquete en su puerta. Lo abrió y encontró un elegante vestido azul medianoche, el traje que Patricia le había enviado para que lo llevara en la boda. Margaret lo sostuvo a contraluz. Era precioso, con mangas largas y una falda fluida que se adaptaría a su barriga de embarazada. La tela era suave y cara. Por un momento se permitió imaginar cómo le quedaría. Entonces, la realidad volvió a golpearla. Esto no era un cuento de hadas, era un trabajo doloroso y complicado que hacía para sobrevivir. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Patricia. Hola Margaret, solo te confirmo que el ensayo es este jueves a las 2 p.m. en el Grand Pearl Hotel. Por favor, llega a tiempo para que podamos hacer una prueba de sonido y repasar la lista de canciones. El señor Cole y la señorita Stevens estarán allí. Esperamos verte. A Margaret se le hizo un nudo en el estómago. Tendría que enfrentarse a Richard antes de la boda. Esperaba evitarlo hasta la ceremonia, pero, por supuesto, habría un ensayo. Respondió con un mensaje. Allí estaré. Vivian vino esa noche y encontró a Margaret sentada en su sofá, mirando el vestido azul que colgaba de la puerta de su armario. ¿Estás bien?, le preguntó Vivian. El ensayo es el jueves, dijo Margaret en voz baja. Tengo que verlo, Vivian. Tengo que ponerme delante de Richard y fingir que todo va bien. Vivian se sentó a su lado. Puedes hacerlo. Recuerda que ya no eres la misma persona que él dejó. Ahora eres más fuerte. ¿De verdad? La voz de Margaret temblaba. ¿O solo estoy fingiendo ser fuerte? A veces, fingir ser fuerte es lo que te hace fuerte, dijo Vivian con sabiduría. Finges hasta que se convierte en realidad. Y Margaret, escúchame. No has estado fingiendo nada. Has sobrevivido. Has tenido un bebé mientras trabajabas en varios empleos. Has mantenido un techo sobre tu cabeza sin apenas dinero. Has convertido el dolor en música. Eso no es fuerza fingida, es auténtica. Margaret asintió lentamente, asimilando esas palabras. Ahora, dijo Vivian, levantándose con determinación. Practiquemos. Yo fingiré ser Richard y tú practicarás mirándolo sin derrumbarte. Durante la siguiente hora, ensayaron. Vivian interpretó el papel de Richard, frío, arrogante y desdeñoso, y Margaret practicó responder con elegancia y profesionalidad. Hola Richard, dijo Margaret con calma, aunque le temblaban las manos. Otra vez, le indicó Vivian. Dilo como si fueras una cantante profesional que se reúne con un cliente, no una exnovia que se encuentra con el hombre que le rompió el corazón. Practicaron hasta que Margaret pudo decir el nombre de Richard sin que se le quebrara la voz, hasta que pudo imaginarse de pie junto a él sin llorar, hasta que la coraza que rodeaba su corazón se sintió lo suficientemente fuerte como para protegerla. El jueves por la tarde llegó demasiado rápido. Margaret estaba de pie frente al Grand Pearl Hotel, con la mano apoyada en su vientre embarazado. El edificio era enorme y lujoso, con columnas de mármol y puertas doradas. Porteros con elegantes uniformes abrían las puertas a los huéspedes. Margaret nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. Llevaba un sencillo vestido negro que se ajustaba a su vientre y cómodos zapatos planos. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro. Llevaba su carpeta con las partituras e intentaba parecer segura de sí misma. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. «Puedes hacerlo». Por dentro, el hotel era aún más impresionante. Lámparas de cristal colgaban de los altos techos. Los suelos eran de mármol pulido que reflejaba la luz como espejos. Todo olía a caro y perfecto. Una joven con traje de negocios se le acercó. «¿Margaret Williams?» «Sí, soy yo. Soy Patricia Monroe. Hemos hablado por teléfono. Muchas gracias por venir. Déjeme llevarla al salón de baile de cristal, donde se celebrará la ceremonia». Patricia condujo a Margaret a través de largos pasillos decorados con cuadros con marcos dorados y flores frescas. Finalmente llegaron a dos enormes puertas. Los novios ya estaban dentro con el organizador de la boda y el ministro. Patricia dijo, «¿Lista?» «No», pensó Margaret. «No estoy preparada. Nunca lo estaré». Pero asintió con la cabeza y dijo, «Sí». Patricia empujó las puertas.
El salón de baile de cristal dejó a Margaret sin aliento. Era enorme, con techos de 9 metros de altura y enormes ventanas que dejaban entrar rayos de luz dorada. Las sillas blancas estaban dispuestas en filas perfectas. En la parte delantera había un escenario con un piano de cola y un micrófono. Había flores por todas partes, rosas blancas, orquídeas y lirios. Y junto al escenario, hablando con una mujer mayor que debía de ser la organizadora de la boda, estaba Richard Cole. El corazón de Margaret se detuvo. Estaba tal y como lo recordaba, alto, guapo, perfectamente vestido con un traje caro. Llevaba el pelo impecablemente peinado. Su reloj reflejaba la luz y brillaba. Se reía de algo que le había dicho la organizadora de la boda, con un aspecto completamente relajado y feliz. Parecía un hombre que tenía todo lo que quería, como un hombre sin remordimientos y sin conciencia. Entonces Richard se giró y vio a Margaret. Por un momento, menos de un segundo, algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, culpa, reconocimiento. Margaret no sabía decirlo, pero con la misma rapidez, su expresión se volvió suave y neutra, como una máscara que se coloca en su sitio. Ah, dijo, con una voz que resonó en todo el salón de baile. Ha llegado el entretenimiento. El entretenimiento, no Margaret, ni siquiera la cantante. El entretenimiento. Esas palabras golpearon a Margaret como una bofetada, pero ella había practicado para esto. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia el escenario con la cabeza bien alta. Hola, dijo, con voz tranquila y profesional. Soy Margaret Williams, la vocalista de su ceremonia. Los ojos de Richard se posaron en su vientre embarazado y rápidamente se apartaron. Sí, hemos oído cosas buenas sobre su voz. Patricia, ¿empezamos con la prueba de sonido? No reconoció que la conocía. No mencionó su pasado. Actuó como si ella fuera una completa desconocida contratada para un trabajo. Margaret sintió que algo cambiaba en su interior. Le había preocupado derrumbarse delante de él, llorar o perder la compostura. Pero ahora, al verlo fingir que ella no significaba nada para él, sintió algo diferente. Ira, no del tipo ardiente y explosivo, sino una ira fría y clara que le permitía pensar con absoluta claridad. Voy a sobrevivir a esto. Y más que eso, voy a demostrarle que no me ha destrozado. Richard Darling, el florista, pregunta, «Oh, una hermosa mujer rubia con un vestido de diseño entró en el salón de baile y se detuvo cuando vio a Margaret. Tenía que ser Claire Stevens, la novia. Claire era todo lo que Margaret no era. Alta, esbelta, elegante, con un maquillaje perfecto y un peinado que parecía haber sido realizado por un profesional. Su vestido probablemente costaba más que todo el vestuario de Margaret. Unos pendientes de diamantes brillaban en sus orejas. Miró el vientre embarazado de Margaret y una pequeña mueca de disgusto apareció en su rostro impecable. «¿Y quién es esta?», preguntó Claire, aunque su tono sugería que ya sabía que Margaret no formaba parte de su círculo social. «Esa es la cantante», dijo Richard rápidamente. «Margaret Williams. Actuará en la ceremonia». Los ojos de Claire recorrieron a Margaret de arriba abajo, fijándose en el sencillo vestido, el vientre embarazado y los zapatos gastados. Margaret pudo ver el juicio en esos ojos. «Ya veo», dijo Claire con frialdad. «Bueno, espero que conozcas canciones apropiadas para una boda. Nada demasiado emotivo ni personal. Queremos algo elegante y tradicional». «Por supuesto», dijo Margaret, manteniendo la voz firme. «Tengo la lista de canciones aquí mismo». Levantó su carpeta. Patricia intervino alegremente. «Margaret viene muy recomendada. Su voz es absolutamente preciosa. ¿Hacemos una prueba de sonido?» Durante los siguientes 30 minutos, Margaret cantó canciones tradicionales de boda, mientras un técnico de sonido ajustaba los niveles del micrófono. Cantó una canción de María y la canción de boda. Y, por fin, su voz llenó el enorme salón de baile, rica, pura y desgarradoramente hermosa. A pesar de sí misma, Claire se sintió impresionada. Incluso Richard, de pie con los brazos cruzados al fondo de la sala, parecía estar escuchando con atención. Cuando Margaret terminó, hubo un momento de silencio. Entonces Patricia empezó a aplaudir. «Maravilloso, simplemente maravilloso. Vas a estar perfecta».
Richard se acercó al escenario, con el rostro impasible. Se detuvo a unos metros de Margaret y la miró directamente por primera vez. «Tu voz sigue siendo buena», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Me alegro de que puedas trabajar. Seguro que necesitas el dinero». La crueldad de esas palabras, enmascarada como preocupación, hizo que Margaret apretara los puños, pero sonrió dulcemente y dijo en voz igualmente baja: «Gracias por la oportunidad, señor Cole. Se lo agradezco mucho». Hizo hincapié en señor Cole, dejando claro que lo trataba como a un extraño, un cliente, nada más. Algo brilló en los ojos de Richard. ¿Era molestia? Pero se dio la vuelta sin decir nada más. Una vez finalizado el ensayo, Margaret recogió sus partituras y se dirigió hacia la salida. Le latía con fuerza el corazón y se sentía agotada, pero lo había conseguido. Había sobrevivido al encuentro con Richard sin derrumbarse. Estaba a punto de llegar a las puertas del salón de baile cuando oyó pasos detrás de ella. «Disculpe, señorita Williams». Margaret se volvió y vio a Claire sola allí de pie. De cerca, Margaret pudo ver que, a pesar de toda su belleza y elegancia, Claire parecía cansada. Tenía unas pequeñas arrugas de preocupación alrededor de los ojos que el maquillaje no conseguía ocultar del todo. «Sí», dijo Margaret con cautela. Claire dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu voz es realmente extraordinaria. ¿Dónde estudiaste?» «No fui a una escuela de música elegante, si es eso lo que me estás preguntando», dijo Margaret, tratando de no sonar ofensiva. «Aprendí de mi abuela y cantando en la iglesia». «No pretendía ofenderte», dijo Claire en voz baja. Lo decía sinceramente como un cumplido. «Hay algo en tu voz, algo real y puro que los cantantes entrenados a veces pierden». Margaret no supo qué responder. Claire miró el vientre embarazado de Margaret. «¿Para cuándo sales de cuentas?» «En febrero», respondió Margaret. «Tú primero». «Sí». Se produjo un silencio incómodo entre ellas. Entonces Claire dijo algo inesperado. «¿Puedo preguntarte algo? Y por favor, sé sincera». El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. «De acuerdo». La perfecta compostura de Claire se resquebrajó ligeramente. «¿Crees que Richard es un buen hombre?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas como una bomba a punto de explotar. Margaret miró fijamente a Claire, completamente sorprendida por la pregunta. Su mente se aceleró. ¿Qué debía decir? ¿Debía contarle a esta mujer la verdad? ¿Que Richard era el padre de su bebé? ¿Que la había abandonado cuando más lo necesitaba? ¿Que era cruel y egoísta y solo le importaba el dinero y el estatus? Pero al mirar el rostro de Claire, Margaret vio algo que no esperaba. Duda, miedo. Y debajo de todo ese maquillaje caro y ese cabello perfecto, una mujer que ya estaba cuestionando su propia elección. «¿Por qué me preguntas eso?» Margaret respondió con cautela. Claire miró hacia las puertas del salón de baile, asegurándose de que estaban solas. «No lo sé. Quizás porque eres la primera persona que he conocido hoy que no parece impresionada por él. Todos los demás tratan a Richard como si fuera perfecto. Mis padres, mis amigos, los organizadores de la boda. Pero tú no. Cuando lo miraste, vi algo diferente en tus ojos». Margaret sintió un nudo en la garganta. «¿Qué viste?» «Reconocimiento», dijo Claire en voz baja. «Como si hubieras visto su verdadero yo, la persona que se esconde detrás de los trajes caros y la sonrisa encantadora». Margaret quería gritar la verdad. Quería contárselo todo a Claire, pero también sabía que no era asunto suyo. Claire era una adulta que tomaba sus propias decisiones. Y, en términos más prácticos, si Margaret contaba la verdad ahora, podría perder este trabajo. Podría perder los $3,000 que significaban la supervivencia para ella y su bebé. Así que, en lugar de eso, Margaret dijo con cautela: «Creo que solo tú puedes responder si Richard es un buen hombre. Yo solo soy la cantante. No lo conozco lo suficiente como para juzgarlo». Técnicamente era cierto, pero también era una completa mentira. Claire estudió el rostro de Margaret durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Tienes razón. No debería pedirle a una desconocida que me ayude a decidir sobre mi propia boda. Lo siento.
Ha sido inapropiado. No pasa nada, dijo Margaret en voz baja. Los nervios previos a la boda son normales. Claire sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sí, nervios previos a la boda. Debe de ser eso. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Margaret, gracias por ser tan amable conmigo. La mayoría de la gente solo me dice lo afortunada que soy por casarme con Richard. Es agradable hablar con alguien que te escucha. Margaret vio a Claire volver al salón de baile, con sus caros tacones resonando en el suelo de mármol. Y en ese momento, Margaret sintió algo inesperado. Lástima. Porque Claire Stevens, con todo su dinero, su belleza y su vida perfecta, estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, y Margaret no podía salvarla. Esa noche, Margaret no pudo dormir. No dejaba de pensar en la pregunta de Claire. No dejaba de recordar la duda en los ojos de la otra mujer. A las 2 de la madrugada, Margaret se levantó de la cama y se sentó al teclado. Sacó la partitura de You Left Me, But Love Stayed, su canción original que contaba la verdad sobre la traición de Richard. Le temblaban las manos mientras la tocaba de nuevo. La canción era poderosa. Era sincera. Y si la cantaba en la boda, si la cantaba de verdad, en lugar de las canciones tradicionales y seguras, todo el mundo sabría la verdad. Los invitados comprenderían que Richard no era el hombre perfecto que creían. Claire sabría que se estaba casando con alguien que había abandonado a una mujer embarazada. Pero Margaret también perdería sus $3,000. Incluso podrían echarla antes de que terminara la actuación. Y Richard encontraría la manera de hacerla pagar por avergonzarlo. No lo hagas, se dijo con firmeza. Canta las canciones tradicionales. Cobra. Vete a casa. Esta ya no es tu lucha. Pero otra voz dentro de ella le susurró. ¿Qué pasa con todas las demás mujeres a las que Richard hará daño? ¿Qué pasa con Claire, que se está metiendo en este matrimonio con dudas? Y la verdad, Margaret cerró los ojos y tomó una decisión. Llevaría la partitura de You Left Me, Shamam, You Left Me But Love Stayed a la boda. La tendría preparada por si acaso, pero no decidiría hasta el último momento si la cantaría o no. Los días siguientes pasaron como una nebulosa. Margaret ensayó las canciones tradicionales de boda hasta que se las sabía de memoria. Se probó el vestido azul y se aseguró de que le quedaba bien sobre su creciente barriga. Se preparó mentalmente para la actuación más difícil de su vida. Viven vino la noche antes de la boda con comida china para llevar y apoyo moral. ¿Cómo te sientes?, preguntó Viven, mientras desempaquetaba los recipientes de arroz frito y pollo agridulce. Aterrorizada, admitió Margaret, pero también preparada. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo, dijo Vivian. Tienes miedo, pero no te echas atrás. Eso es valentía. Cenaron juntas y Vivian ayudó a Margaret a elegir unas joyas sencillas para llevar con el vestido azul, unos pequeños pendientes de plata y un delicado collar que había pertenecido a la abuela de Margaret. Vas a estar preciosa, dijo Vivian, peinando a Margaret de diferentes maneras para ver cuál le quedaba mejor. Y cuando salgas de esa boda mañana por la noche con $3,000, lo celebraremos. Te compraré el pastel de chocolate más grande de la ciudad. Margaret se rió, pero incluso a ella le sonó nerviosa. Después de que Vivian se marchara, Margaret se dio un largo baño e intentó relajarse, pero su mente no dejaba de dar vueltas con pensamientos y preocupaciones. Mañana se enfrentaría a Richard en su boda. Mañana estaría en un escenario frente a 300 desconocidos adinerados. Mañana su vida cambiaría, solo que aún no sabía cómo. El 15 de noviembre amaneció frío y despejado. Margaret se despertó temprano, con el estómago lleno de mariposas. El bebé pateaba dentro de su vientre como si sintiera su nerviosismo. No pasa nada, pequeño, susurró Margaret, acariciándose suavemente el vientre. Mamá va a ser valiente hoy por los dos. Se tomó su tiempo para prepararse. Se lavó el pelo y se lo peinó con suaves ondas que le caían sobre los hombros. Se maquilló ligeramente, lo justo para parecer elegante y profesional. Luego se puso con cuidado el vestido azul noche que le había enviado Patricia. Cuando Margaret se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Estaba elegante, incluso hermosa. El vestido caía con elegancia sobre su vientre embarazado
y el color azul oscuro hacía que su piel brillara. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo. «Eres fuerte, eres digna, eres suficiente». A las 3 llegó un coche para llevarla al Grand Pearl Hotel. Patricia había organizado el transporte, por lo que Margaret le estaba muy agradecida. Se sentó en el asiento trasero, observando la ciudad a través de la ventana e intentando calmar su acelerado corazón. Cuando llegaron al hotel, llevaron a Margaret a una pequeña sala de preparación cerca del salón de baile. Allí también estaban otros artistas, miembros de un cuarteto de cuerda que tocarían durante la ceremonia. «Tú debes de ser la cantante», dijo un hombre mayor que sostenía un violín. «Soy Thomas. Estamos deseando oírte cantar». «Gracias», dijo Margaret, dejando su bolso en la carpeta con las partituras. En realidad, tenía 2 carpetas. Una contenía las canciones tradicionales de boda que Patricia había pedido. La otra contenía «You left me, but love stayed». Me dejaste, pero el amor se quedó. Margaret aún no había decidido qué canción iba a interpretar. A las 4:30, Patricia entró corriendo en la sala de preparación, con aspecto agotado, pero emocionada. «Falta 1 hora para que comience la ceremonia», anunció. «Los invitados están empezando a llegar». «Margaret, cantarás una canción mientras la novia camina hacia el altar. Luego, durante la firma del certificado de matrimonio, después de la ceremonia, cantarás 3 canciones más durante la hora del cóctel. ¿Estás lista?» «Estoy lista», dijo Margaret, aunque le temblaban las manos. Patricia sonrió cálidamente. «Lo harás de maravilla. No te pongas nerviosa. Solo canta con el corazón. Canta con el corazón». Si Patricia supiera lo complicado que era ese consejo. A las 5 p.m. llevaron a Margaret a su posición cerca del escenario en el salón de baile. Se asomó por una puerta lateral y vio la transformación que había tenido lugar desde el ensayo. El salón de baile era impresionante. Miles de flores blancas cubrían cada superficie. Las velas parpadeaban en cada mesa. Las lámparas de cristal brillaban en lo alto. 300 invitados ocupaban las sillas blancas, todos vestidos con trajes caros y elegantes vestidos. Parecían sacados de una revista de moda. Y al frente de la sala, de pie ante el altar con un smoking hecho a medida que probablemente costaba $100,000, estaba Richard Cole. Parecía tranquilo y seguro de sí mismo, sonriendo a los invitados mientras estos tomaban asiento. Parecía un hombre sin ninguna preocupación en el mundo, como un hombre que nunca había hecho daño a nadie, como un hombre que se merecía toda esa felicidad. Margaret sintió que la ira volvía a crecer en su interior. Esa furia fría y clara que le hacía ver todo con perfecta claridad. 5 minutos, le susurró Patricia a Margaret. La novia está lista. Toma tu posición en el escenario. El corazón de Margaret latía con fuerza en su pecho mientras subía al escenario. 300 caras se volvieron para mirarla. Oyó susurros. ¿Quién es esa? La cantante. Creo que está embarazada. Qué raro. Margaret se sentó en el pequeño taburete junto al micrófono. El cuarteto de cuerda tomó sus posiciones. Todo estaba listo. Y entonces, por las puertas traseras del salón de baile, apareció Claire Stevens con su vestido de novia de $40,000. Parecía una princesa de cuento de hadas, hermosa, elegante, perfecta. Pero Margaret vio lo que otros quizá no vieron. La sonrisa de Claire era nerviosa. Sus ojos mostraban incertidumbre. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el brazo de su padre. Era una mujer con dudas. Una mujer que caminaba hacia un futuro que no estaba segura de querer. La música comenzó. Los invitados se pusieron de pie. Claire comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Anne Margaret se dio cuenta con absoluta certeza de lo que tenía que hacer. Las manos de Margaret agarraron el micrófono cuando Claire comenzó a caminar lentamente por el pasillo. El cuarteto de cuerda tocaba suavemente y Margaret comenzó a cantar una María, tal y como estaba previsto. Su voz llenó el enorme salón de baile, pura y hermosa. Las palabras en latín fluían de sus labios como el agua, y los invitados se quedaron hipnotizados. Algunas personas cerraron los ojos para escuchar mejor. Otras se secaron las lágrimas de la cara.
Margaret observó a Claire caminar hacia Richard paso a paso. Observó el rostro de Richard mientras veía acercarse a su novia, y Margaret notó algo importante. Richard no miraba a Claire con amor. La miraba con satisfacción, como un hombre que acaba de cerrar un negocio exitoso. La canción terminó cuando Claire llegó al altar. Los invitados se sentaron y el ministro comenzó a hablar. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy para ser testigos de la unión de Richard Cole y Claire Stevens en santo matrimonio. Margaret se sentó en silencio en su taburete, esperando su siguiente señal, pero su mente iba a toda velocidad. En la carpeta que tenía en el regazo, tenía dos partituras, la opción segura y la peligrosa verdad. La ceremonia continuó. Richard y Claire intercambiaron votos que sonaban hermosos, pero que parecían vacíos, al menos para los oídos de Margaret. Eran palabras sin sentimiento real detrás. Y entonces, el ministro dijo, los novios firmarán el certificado de matrimonio. Mientras lo hacen, nuestra cantante volverá a actuar para nosotros. Era el momento de Margaret. Patricia había pedido por fin una canción de amor clásica sobre encontrar por fin el amor verdadero. Margaret se levantó lentamente. El bebé dio una patada en su vientre, como para recordarle que ese momento era importante, que lo que hiciera a continuación afectaría no solo a ella, sino también al futuro de su hijo. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. Margaret miró a Richard, que estaba inclinado sobre el certificado de matrimonio, firmando con una pluma cara. Miró a Claire, cuya mano dudaba sobre el papel. Miró a los 300 invitados, todos esperando escuchar una canción de amor. Y Margaret tomó su decisión. Las manos de Margaret temblaban mientras abría su carpeta. Pero en lugar de sacar la partitura de At Last, sacó las páginas de You Left Me But Love Stayed. Miró al pianista que había sido contratado para acompañarla. Él parecía confundido. Esa no era la canción que habían ensayado. «¿Puedes seguirme?», le susurró Margaret, mostrándole la partitura. Es una progresión de acordes sencilla, CMFG. El pianista, un hombre mayor de rostro amable, miró la partitura y luego el rostro de Margaret. Vio algo en él, determinación, dolor, valor, y asintió lentamente. «Seguiré tu ejemplo». Margaret volvió al micrófono. El salón de baile estaba en silencio, a la espera. Richard levantó la vista del certificado de matrimonio, molesto por el retraso. «¿Hay algún problema?», preguntó. «No hay ningún problema», dijo Margaret, con voz firme y clara. «Solo me gustaría interpretar una canción diferente, si no le importa». «¿Algo especial?», preguntó Patricia, que parecía aterrada entre bastidores, y negaba con la cabeza frenéticamente. Pero Richard, que no quería montar una escena, hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Está bien, lo que sea. Canta algo». No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Margaret cerró los ojos un momento, reuniendo todo su valor. Luego los abrió, miró directamente a Richard y comenzó a cantar. El pianista encontró el primer acorde y la voz de Margaret se elevó, dolorosamente hermosa y llena de emoción. «Me dejaste bajo la lluvia. Dijiste que no merecía tu nombre, pero el amor se quedó cuando te marchaste. El amor se quedó. El amor se quedó». Richard levantó la cabeza de golpe. Su rostro palideció. Conocía esa voz. Conocía esas palabras. Margaret continuó, con voz cada vez más fuerte. «Querías oro, querías fama, pero tiraste por la borda lo que no tenía precio. Un corazón que te amaba sin vergüenza. Un amor que no necesitaba disfraces». Los invitados comenzaron a agitarse. Los susurros se extendieron entre la multitud. No era una canción típica de boda. Era algo personal, algo real. Claire miró de Margaret a Richard. La confusión y luego la lenta comprensión se reflejaron en su rostro. Margaret cantó el estribillo y ahora las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de debilidad. «Tú me dejaste, pero el amor se quedó. En el niño que llevo cada día. Tú me dejaste, pero no tengo miedo. Porque el amor se quedó, el amor se quedó». El salón de baile estalló en susurros de sorpresa. Los invitados se miraron entre sí, confundidos y fascinados.
Alguien en la parte de atrás sacó su teléfono y empezó a grabar. Richard se quedó paralizado en el altar, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Parecía que quería salir corriendo del escenario y detener a Margaret, pero estaba atrapado. Atrapado por los 300 testigos, atrapado por su propio orgullo, atrapado por las cámaras que ahora lo grababan todo. Claire miró el vientre embarazado de Margaret con una nueva comprensión. Su rostro se había puesto completamente pálido. Margaret cantó la segunda estrofa, con voz firme. Dijiste que no encajaba en tu mundo, que solo era una chica sencilla. Pero, cariño, no me quedo quieta. Encontré mi fuerza, encontré mi voluntad. Para allá. Richard finalmente gritó, rompiendo el protocolo. Deja de cantar ahora mismo. Pero Margaret no se detuvo. Ya era imposible detenerla. La verdad brotaba de ella como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Pensaste que podías marcharte, dejarme destrozada, hacerme pagar. Pero cada noche y cada día, el amor permaneció. El amor permaneció. Patricia corrió al escenario tratando de detener la actuación, pero el pianista siguió tocando. Había escuchado la verdad en la voz de Margaret y no iba a abandonarla. Ahora Margaret llegó al puente de la canción y su voz se elevó con toda su fuerza. No canto esto por compasión, no canto esto por dolor, canto para que el mundo vea que el amor es más fuerte que tu vergüenza. Los invitados estaban de pie, algunos en estado de shock, otros llorando. Las mujeres del público lloraban abiertamente. Varias personas grababan con sus teléfonos. Claire se había alejado del altar, con la mano sobre la boca, el certificado de matrimonio y lo firmó. Richard parecía un hombre que veía como toda su vida se derrumbaba ante sus ojos. Margaret cantó el estribillo final, poniendo todo su empeño en ello, todo su dolor, toda su fuerza, toda su verdad. Me dejaste, pero el amor se quedó, en el niño que llevo cada día. Me dejaste, pero no tengo miedo, porque el amor se quedó, el amor se quedó, el amor se quedó, el amor se quedó. La última nota flotaba en el aire, hermosa y desgarradora. Entonces, el silencio se apoderó del salón de baile. Un silencio absoluto y completo. Margaret se quedó de pie junto al micrófono, con lágrimas corriendo por su rostro y la mano protectora sobre su vientre embarazado. Lo había hecho. Había dicho la verdad y ahora afrontaría las consecuencias que vinieran. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces, desde algún lugar en medio del salón de baile, una persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra más. En cuestión de segundos, la mitad del salón aplaudía. No era un aplauso cortés de boda, sino un aplauso real, emotivo y poderoso. Algunas personas lloraban mientras aplaudían, otras gritaban palabras de ánimo. Valiente, hermosa. Di tu verdad, hermana. Richard se quedó de pie junto al altar, con el rostro convertido en una máscara de furia y humillación. Señaló a Margaret con un dedo tembloroso. Tú, no tenías derecho. Esta es mi boda, mi día. ¿Cómo te atreves? Pero sus palabras se ahogaron entre los aplausos y el caos que se había desatado en el salón de baile. Claire se volvió hacia Richard, con voz fría y controlada a pesar de las lágrimas. Ese bebé que lleva en su vientre. ¿Es tuyo? Richard abrió la boca y luego la cerró. La culpa en su rostro era respuesta suficiente. ¿Es tuyo? Repitió Claire, alzando la voz. Claire, escúchame. Richard intentó tocarla, pero ella dio un paso atrás bruscamente. No me toques, dijo con voz quebrada. Me dijiste que nunca habías estado enamorado. Me dijiste que yo era tu primera relación seria. Me mentiste. Ella no era nada. Richard gritó, perdiendo por completo la compostura. Solo era una novia de antes de que yo tuviera éxito. No importaba. Esas palabras, ella no importaba. Quedaron flotando en el aire como veneno. Margaret sintió que algo dentro de ella se rompía y se curaba al mismo tiempo, porque ahora todo el mundo podía ver quién era Richard en realidad. La máscara había caído por completo. Claire miró a Richard como si lo viera por primera vez, viendo realmente quién era. No al encantador hombre de negocios, ni al millonario de éxito,
sino al hombre cruel y egoísta que se escondía debajo. La dejaste embarazada y la abandonaste, dijo Claire lentamente, como si estuviera probando las palabras. Y luego la contrataste para cantar en nuestra boda. ¿Qué clase de persona hace eso? Claire, estás exagerando, intentó Richard, pero su voz sonaba ahora desesperada. ¿Exagerando? La risa de Claire fue amarga. Estoy delante del altar a punto de casarme con un hombre que trata a las mujeres como si fueran desechables, que abandona a sus novias embarazadas, que miente y manipula y solo se preocupa por su imagen. Bajó la mirada hacia el certificado de matrimonio sin firmar. Llevaba toda la semana con dudas. Y ahora sé por qué. Cogió el caro bolígrafo que Richard había utilizado para firmar el certificado y lo tiró al suelo. No voy a firmar esto, dijo Claire con claridad. Esta boda se ha acabado. El salón de baile estalló en exclamaciones y gritos. La cara de Richard pasó del rojo al morado por la rabia. «No puedes hacer esto», le gritó a Claire. «Piensa en lo que estás tirando por la borda. Piensa en nuestras familias, en nuestros planes, en todo lo que querías». Claire lo corrigió con frialdad. «Ya estoy harta de ser la esposa trofeo de un hombre que no sabe amar». Se volvió hacia Margaret, que seguía de pie en el escenario. «Gracias por tu honestidad. Me has salvado de cometer el mayor error de mi vida». Entonces Claire recogió su caro vestido de novia y caminó por el pasillo, alejándose de Richard, alejándose del altar, alejándose de un matrimonio que la habría destruido. Su madre corrió tras ella, gritando en protesta por el escándalo, la vergüenza, lo que pensaría la gente. Pero Claire siguió caminando y no miró atrás. El salón de baile se sumió en el caos. Los invitados estaban de pie, hablando en voz alta, algunos corriendo hacia las salidas, otros agrupándose para cotillear sobre lo que acababan de presenciar. Había teléfonos por todas partes, grabando, fotografiando, enviando mensajes de texto, publicando. Richard se quedó solo en el altar, abandonado por su novia, expuesto ante todos los que importaban en su mundo empresarial y social. Su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por una ola. Los guardias de seguridad aparecieron junto con la dirección del hotel para intentar restablecer el orden. Patricia, la organizadora del evento, parecía a punto de desmayarse. El ministro se escabulló discretamente, claramente sin querer formar parte del drama. Margaret permaneció en el escenario, paralizada. La adrenalina que la había llevado a cabo la actuación se estaba desvaneciendo y ahora la realidad se imponía. ¿Qué había hecho? Acababa de arruinar una boda delante de 300 personas. Los ojos de Richard se clavaron en Margaret y el odio que había en ellos la hizo dar un paso atrás. Empezó a caminar hacia el escenario con los puños cerrados. «Tú», siseó señalándola, «lo has arruinado todo. Eres vengativa y egoísta». Pero antes de que pudiera alcanzar a Margaret, alguien se interpuso entre ellos. Era Marcus, el amigo de Richard de antes, el que había cuestionado la decisión de Richard de contratar a Margaret. «Ya basta, Richard», dijo Marcus con firmeza. «Vete, no empeores las cosas. Ha arruinado mi boda», gritó Richard con voz quebrada. «Me ha humillado delante de todos». «No», dijo una voz entre la multitud. Una mujer mayor con un elegante vestido dio un paso al frente. «Tú te humillaste a ti mismo. Esa joven simplemente dijo la verdad y todos vimos cómo reaccionaste con ira y excusas, no con remordimiento». Otros invitados murmuraron en señal de acuerdo. Margaret se dio cuenta con sorpresa de que la mayoría de la gente no estaba enfadada con ella. Estaban enfadados con Richard. «El bebé es tuyo, ¿verdad?», Marcus le preguntó a Richard en voz baja. El silencio de Richard fue respuesta suficiente. Marcus negó con la cabeza, disgustado. «Eres mi amigo, Richard. O al menos eso creía. Pero no conozco a la persona en la que te has convertido. A este hombre que abandona a mujeres embarazadas y luego las humilla por diversión». Se volvió hacia Margaret. «Señorita Williams, siento mucho lo que ha pasado». Margaret no podía hablar. Las lágrimas le corrían por la cara y se sentía abrumada por todo lo que acababa de pasar. «Por favor, denle espacio a la joven», dijo una voz autoritaria.
Un hombre distinguido de unos 60 años se abrió paso entre la multitud. Llevaba un traje caro y se comportaba con autoridad. Margaret no sabía quién era, pero estaba claro que todos los demás sí lo sabían. Los invitados retrocedieron respetuosamente. El hombre subió al escenario y se colocó junto a Margaret. «Es lo más valiente que he visto en mucho tiempo», le dijo en voz baja. Luego se volvió para dirigirse a la multitud. «Soy Robert Harrison, para aquellos que no me conocen. Formo parte de la junta directiva de Cole Industries». Richard palideció aún más. «Vine a esta boda para celebrar lo que creía que era la unión entre dos buenas personas». El señor Harrison continuó. «En cambio, fui testigo de algo mucho más valioso. La verdad. Esta joven demostró más valentía e integridad en 5 minutos que muchos de nosotros en toda una vida». Miró directamente a Richard. Richard Cole, a partir de este momento, convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para discutir su puesto como director ejecutivo. Un hombre que trata a las personas de esta manera, que miente y manipula y no muestra remordimiento. Esa no es una persona que deba dirigir nuestra empresa. Murmullos de acuerdo se extendieron entre la multitud. Varios otros miembros de la junta asintieron con la cabeza. Richard parecía haber recibido un golpe. «No puedes hacerme esto. Yo construí esa empresa, la convertí en lo que es hoy, y puede que tú la hayas destruido con tu comportamiento», dijo el señor Harrison con frialdad. «El carácter importa, Richard, y hoy todos los aquí presentes han visto tu verdadero carácter». El señor Harrison se volvió hacia Margaret. «Señorita Williams, creo que le prometieron un pago por su actuación de hoy. Me aseguraré personalmente de que lo reciba, junto con una sustancial bonificación por su valentía». Sacó su cartera y le entregó a Margaret una tarjeta de visita. «Póngase en contacto con mi oficina y, si le interesa, conozco varios locales y eventos de renombre que estarían encantados de contar con una cantante de su calibre e integridad». Margaret tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «No, gracias a usted», dijo el señor Harrison. «Nos ha recordado a todos que la verdad y el valor siguen siendo importantes». Patricia se acercó al escenario con cautela, dividida entre su deber profesional y su sincera preocupación. «Margaret, no sé qué decir. No tenía ni idea de tu historia con el señor Nicole. Si lo hubiera sabido». «No es culpa tuya», dijo Margaret en voz baja. «Solo estabas haciendo tu trabajo». «Aún así, me siento fatal». Patricia miró a Richard, que ahora estaba rodeado por miembros de la junta enfadados e invitados decepcionados. «Por si sirve de algo, lo que hiciste requirió un valor increíble. Y tu voz, tu canción, fue lo más poderoso que he escuchado nunca en una boda». Margaret esbozó una débil sonrisa. «Probablemente debería irme ya». «Déjame ayudarte», dijo Patricia. «Vamos, te llevaré por la puerta trasera para evitar a la multitud». Mientras Patricia llevaba a Margaret fuera del escenario y hacia una salida lateral, varios invitados la detuvieron. «Estuviste increíble. Esa canción fue preciosa. Gracias por tu honestidad. ¿Dónde podemos escuchar más de tu música?» Margaret estaba abrumada. Esperaba ira y juicios. En cambio, la gente la trataba como a una heroína. Una joven de unos 20 años agarró la mano de Margaret al pasar. «Gracias», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «Mi ex me hizo algo parecido. Me abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Verte defenderte me ha ayudado. Me ha ayudado mucho». Margaret le apretó la mano a la mujer. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo. Cuando llegaron a la salida trasera, Margaret oyó por última vez la voz de Richard gritando al otro lado del salón de baile. «Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de que nadie te vuelva a contratar. Te arrepentirás». Pero sus amenazas se vieron ahogadas por las voces de la gente que defendía a Margaret, que le decía a Richard que se callara, que asumiera su responsabilidad, que madurara. Patricia abrió la puerta trasera y entró el aire fresco de la noche. «He llamado a un coche para ti», dijo. «Debería llegar en cualquier momento». «Gracias», dijo Margaret. «Por todo». Patricia dudó y luego sacó un sobre de su bolso. «Este es tu pago, $3,000, como prometí».
El señor Harrison también añadió una bonificación de $2,000. Le entregó el sobre a Margaret. Te has ganado cada centavo y más. $5,000. Margaret miró el sobre, sin poder creerlo. Con este dinero, podría pagar sus facturas durante meses. Podría comprar todo lo que el bebé necesitaba. Podría respirar por primera vez en mucho tiempo. El coche está aquí, dijo Patricia cuando se detuvo un sedán negro. Margaret salió a la fresca tarde de noviembre, apretando el sobre contra su pecho. Detrás de ella, aún podía oír el caos de la boda interrumpida, los gritos, los llantos, las voces enfadadas. Pero cuando Margaret se subió al coche y el conductor se alejó del Grand Pearl Hotel, sintió algo inesperado. Por primera vez desde que Richard la había abandonado, Margaret se sentía verdaderamente libre. El coche dejó a Margaret en su edificio de apartamentos. Subió las escaleras lentamente, agotada por la montaña rusa emocional de la noche. Lo único que quería era dejarse caer en el sofá, llamar a Vivian y procesar todo lo que había pasado. Pero cuando llegó a su piso se encontró a Vivian allí, esperando fuera de la puerta de su apartamento, con el teléfono en la mano y una expresión de sorpresa en el rostro. «¡Margaret!», exclamó Vivian acercándose rápidamente. «Dios mío, Margaret, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Internet está que arde». «¿A qué te refieres?», preguntó Margaret, buscando a tientas sus llaves. Vivian levantó su teléfono. «Estás en todas partes. Alguien grabó tu actuación y la publicó en Internet. Ya se ha compartido miles de veces. Millones de personas la han visto en las últimas 2 horas». Las manos de Margaret se paralizaron. ¿Qué? Entraron y Vivian abrió el video en su teléfono. Allí estaba Margaret, de pie en el escenario con su vestido azul, cantando «Me dejaste, pero el amor se quedó». El video había sido grabado desde algún lugar del centro del salón de baile y lo captaba todo. La emotiva actuación de Margaret, la reacción horrorizada de Richard, Claire alejándose entre la ovación del público. El pie de foto decía: «La novia se marcha». Una cantante expone la traición del novio en una boda de lujo. Los 5 minutos más impactantes que jamás verás. Debajo del video miles de comentarios se sucedían. «Esta mujer es una reina. El valor que ha hecho falta para hacer esto. Estoy llorando. Es lo más bonito y desgarrador que he visto nunca. Ese hombre es repugnante. Espero que el karma lo destruya. ¿Dónde puedo descargar esta canción? La necesito en mi vida». Se me ha puesto la piel de gallina. Su voz es increíble. Margaret se sentó pesadamente en su sofá y miró el teléfono con incredulidad. «Millones de personas y sigue extendiéndose», dijo Vivian, desplazándose por diferentes plataformas de redes sociales. Está en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en todas partes. La gente te llama la cantante de la verdad de la boda. Se están escribiendo artículos de noticias. Los sitios de entretenimiento están tratando de averiguar quién eres. El teléfono de Margaret comenzó a vibrar. Luego no paró. Mensajes de texto, llamadas, notificaciones, todo inundando a la vez. «Apágalo», dijo Margaret, sintiendo de repente pánico. «No puedo lidiar con esto ahora mismo. Solo necesito un minuto para pensar». Vivian apagó el teléfono de Margaret y se sentó a su lado, rodeándole los hombros con un brazo. «Está bien, respira. Solo respira». Margaret respiró profundamente varias veces, tratando de procesar todo. En cuestión de horas, toda su vida había cambiado. Se había enfrentado a Richard, había revelado la verdad, se había marchado con $5,000 y de alguna manera se había convertido en una sensación en Internet. «¿Es esto real?», susurró Margaret. «¿De verdad ha pasado todo eso?». «Ha pasado», confirmó Vivian. «Y Margaret, has hecho algo increíble. Has contado tu verdad y ha resonado en millones de personas. ¿Sabes cuántas mujeres han sido abandonadas, traicionadas, a las que se les ha dicho que no eran lo suficientemente buenas? Tu historia es su historia. Les has dado voz a su dolor». Margaret miró a su amiga. «No quería hacerme famosa, solo quería sobrevivir». «Lo sé», dijo Vivian con delicadeza, «pero a veces los movimientos más poderosos comienzan con una persona que es lo suficientemente valiente como para alzar la voz. Tú has sido esa persona esta noche». Margaret apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía imágenes de la boda, la cara enfadada de Richard, Claire alejándose, los 300 testigos viéndola cantar. Su mente repetía los acontecimientos una y otra vez hasta que se mareaba. Cuando la luz de la mañana finalmente se coló por las cortinas, Margaret se levantó y se preparó una taza de té. Su bebé dio una patada suave dentro de su vientre y ella se frotó el lugar con la mano. «Bueno, pequeño», susurró, «tu mamá hizo una locura anoche. Espero que cuando seas mayor entiendas por qué». Vivian había pasado la noche en el sofá y se despertó para encontrar a Margaret mirando por la ventana. «¿Cómo te sientes?», preguntó Vivian, estirándose. Asustada, admitió Margaret. «¿Y si Richard intenta demandarme? ¿Y si realmente arruina mi carrera? ¿Y si...?» «Para», dijo Vivian con firmeza. «No puedes vivir en el «y si». Centrémonos en lo que hay. Tienes $5,000. Dijiste la verdad. Y todo el mundo está de tu lado». «Todo el mundo no paga mi alquiler», dijo Margaret, pero sonrió un poco. Vivian cogió su teléfono y se quedó sin aliento. «Margaret, tienes que ver esto. El video ya ha sido visto más de 20 millones de veces. Y mira, hay ofertas de trabajo en tu correo electrónico». Margaret volvió a encender su teléfono e inmediatamente empezó a vibrar con notificaciones. Su bandeja de entrada estaba inundada de mensajes. «Un lugar para bodas en California quiere contratarte para 3 eventos». «Una discográfica está interesada en discutir un contrato». «Un programa de entrevistas quiere entrevistarte». «Una organización de empoderamiento de las mujeres quiere que hables en su conferencia». Margaret se desplazó por los mensajes con las manos temblorosas. No puede ser real, tiene que ser falso. Pero Vivian estaba comprobando las direcciones de los remitentes. Son reales, Margaret. Son empresas y organizaciones legítimas. Tu historia ha conmovido a la gente. Quieren saber más de ti. Al otro lado de la ciudad, Richard Cole estaba sentado en su ático, que de repente le parecía demasiado grande y vacío. Su teléfono no había dejado de sonar desde la noche anterior. Miembros de la junta directiva, socios comerciales, sus padres, periodistas. Hacía horas que había dejado de contestar. El video del desastre de la boda estaba por todas partes. Su nombre era tendencia en las redes sociales, pero no de la forma que siempre había soñado. En lugar de ser aclamado como un exitoso hombre de negocios, lo llamaban el novio despiadado y el hombre que abandonó a su exnovia embarazada. Marcus le había enviado un mensaje de texto. «Tienes que arreglar esto. Discúlpate públicamente. Muestra algo de arrepentimiento. Es tu única oportunidad». Pero Richard no se atrevía a hacerlo. Pedir perdón a Margaret delante de todo el mundo. Su orgullo no se lo permitía. Su abogado volvió a llamar. Richard finalmente respondió. «Richard, tenemos que hablar sobre cómo controlar los daños». El abogado dijo, «La junta se reúne hoy para discutir tu posición. Varios clientes importantes han llamado para expresar su preocupación. Tu reputación está en juego». «Sé cuál es mi reputación», espetó Richard. «He visto internet. No necesito que me lo digas». «Entonces sabes que tienes que actuar rápido. Una disculpa pública podría ayudar. Asumir la responsabilidad de tus actos. Quizás ponerte en contacto con Margaret Williams para ofrecerle apoyo para el niño». «Ella se lo ha buscado», gritó Richard. «Ella decidió humillarme en mi propia boda. ¿Por qué debería disculparme?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces, su abogado dijo en voz baja, «Porque abandonaste a una mujer embarazada, Richard. Porque intentaste humillarla primero contratándola para tu boda. Porque todo lo que dijo en esa canción era cierto y todo el mundo lo sabe. Tu única oportunidad de salvar algo es mostrar un arrepentimiento sincero, pero empiezo a pensar que no eres capaz de hacerlo». El abogado colgó. Richard lanzó el teléfono al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. Más tarde esa mañana, Margaret recibió una llamada de un número que no reconocía. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. «Hola, ¿es Margaret Williams?», preguntó una voz femenina cálida y profesional. «Sí, soy yo. Me llamo Diana Foster. Soy productora musical y representante de artistas. He estado viendo tu video junto con el resto del mundo
y me encantaría hablar contigo sobre tu futuro. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Mi futuro. Tienes una voz increíble, Margaret. Pero más que eso, tienes una historia que llega a la gente. La autenticidad como la tuya es poco común en la industria musical. Creo que podrías tener una carrera profesional grabando discos, actuando en grandes escenarios e inspirando a la gente con tu música. No sé qué decir. Margaret tartamudeó. Estoy embarazada de 7 meses. Vivo en un apartamento diminuto. No soy una cantante profesional consumada. Por eso, precisamente, eres especial. Diana dijo, la gente está harta de lo perfecto y lo pulido. Quieren algo real. Quieren honestidad. Quieren a alguien que haya pasado por el dolor y haya salido fortalecido. Esa eres tú, Margaret. Margaret se sentó sintiéndose abrumada. Todo esto está sucediendo muy rápido. Ayer solo intentaba sobrevivir. Hoy la gente me llama para ofrecerme contratos discográficos. Entiendo que sea abrumador, dijo Diana amablemente. No tienes que decidir nada hoy, pero me gustaría reunirme contigo esta semana solo para hablar. Sin presión, sin compromiso, solo una conversación sobre las posibilidades. ¿Estarías dispuesta a ello? Margaret pensó en su bebé, en el futuro que quería construir. De acuerdo, me reuniré contigo. Maravilloso, dijo Diana. Te enviaré un correo electrónico cuando pueda. Y Margaret, lo que hiciste requirió un valor increíble. Deberías estar orgullosa de ti misma. Después de terminar la llamada, Margaret se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Viven la observaba atentamente. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando, dijo Margaret lentamente, que tal vez algo bueno pueda salir de todo este dolor. Tal vez mi historia pueda ayudar a otras personas. Tal vez pueda convertir esto en algo significativo. Exactamente, dijo Viven abrazando a su amiga. Ya no eres solo una víctima de la crueldad de Richard. Eres una superviviente y ahora tú decides qué pasa a continuación. Esa tarde, Richard Cole entró en la sala de juntas de Cole Industries para la reunión de emergencia. Se había puesto su traje más caro, se había peinado a la perfección y había preparado un discurso sobre cómo el incidente de la boda era un asunto personal que no tenía nada que ver con su capacidad empresarial. Pero en cuanto vio las caras de los miembros de la junta, supo que estaba en problemas. Robert Harrison estaba sentado a la cabecera de la mesa, con expresión severa y decepcionada. Otros 8 miembros de la junta se sentaron alrededor de la mesa y ninguno de ellos parecía amistoso. Richard, siéntese, dijo el señor Harrison. Richard tomó asiento tratando de proyectar una confianza que no sentía. Supongo que todos vieron el video. Richard comenzó a intentar controlar la narrativa. Quiero dejar claro que se trató de un ataque personal por parte de una exnovia vengativa. Sus afirmaciones eran exageradas y sus acciones estaban diseñadas para avergonzarme. De hecho, estoy considerando emprender acciones legales contra ella. Basta, interrumpió el señor Harrison. Basta, Richard. No estamos aquí para escuchar tus excusas o tus negativas. Estamos aquí para discutir el hecho de que abandonaste a una mujer embarazada, mentiste al respecto y luego intentaste humillarla contratándola para actuar en tu boda. ¿Hay algo de eso que no sea cierto? Richard apretó la mandíbula. Mi vida personal no es asunto de la Junta. Se convirtió en asunto nuestro cuando afectó a la reputación de esta empresa, dijo otra miembro de la Junta. Una mujer llamada Patricia Chin. Desde que ese video se hizo viral, 3 clientes importantes han cancelado sus contratos. El precio de nuestras acciones ha bajado. Los empleados se preguntan si quieren trabajar para una empresa dirigida por alguien con tus valores. Esto es absolutamente asunto nuestro. Yo construí esta empresa, dijo Richard, alzando la voz. La convertí de una pequeña startup en un negocio multimillonario. Un error personal no debería borrar todo eso. Abandonar a una mujer embarazada no es un error, dijo el señor Harrison en voz baja. Es un defecto de carácter, y el carácter importa. Richard, el liderazgo no se trata solo de ganancias y crecimiento. Se trata de integridad, de cómo tratas a las personas cuando nadie te ve. Has fallado estrepitosamente en esa prueba.
Richard miró alrededor de la mesa y vio el mismo juicio en todos los rostros. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me estás despidiendo de mi propia empresa. La empresa dejó de ser tuya cuando la hiciste pública y trajiste inversores. Patricia Chin le recordó, eres el director ejecutivo, pero estás al servicio de esta junta. Y ahora mismo no estamos contentos. El señor Harrison sacó un documento. Te ofrecemos dos opciones, Richard. Opción 1B1, dimites como director ejecutivo con efecto inmediato. Recibirás una indemnización por despido y seguirás siendo accionista, pero no tendrás ningún cargo directivo. Opción 2. Te despedimos por causa justificada debido a tu comportamiento que ha desacreditado a la empresa. No recibirás indemnización alguna y podrías enfrentarte a acciones legales. Richard sintió como si el suelo se le hundiera bajo los pies. No pueden hacerme esto. Podemos y lo haremos. El señor Harrison dijo, tienes 24 horas para decidir qué opción prefieres. Pero, sea cual sea tu decisión, tu etapa como director ejecutivo de Cole Industries ha terminado. 3 días después del desastre de la boda, Margaret recibió una llamada que lo cambiaría todo aún más. Señorita Williams, soy Rebecca Jing del programa Morning Voice Talk Show. Nos encantaría que fuera nuestra invitada para contar su historia con sus propias palabras. Queremos darle una plataforma para que diga su verdad. Margaret dudó. El video ya había expuesto gran parte de su vida privada. ¿De verdad quería sentarse en la televisión nacional y hablar del periodo más doloroso de su vida? No lo sé, dijo Margaret. No busco fama ni atención. Solo quería sobrevivir. Lo entiendo, dijo Rebecca con delicadeza. Pero la cuestión es, Margaret, que tu historia ya se ha hecho pública y en este momento otras personas están controlando la narrativa. Los periodistas están indagando en tu pasado, en el pasado de Richard, haciendo suposiciones y difundiendo rumores. ¿No preferirías contar tu propia historia con tus propias palabras para que la gente escuche la verdad directamente de ti? Margaret lo pensó. Rebecca tenía razón. Ya había visto artículos que especulaban sobre sus motivos, sus antecedentes, si había planeado todo como venganza. Y hay algo más, continuó Rebecca. Hemos recibido miles de mensajes de mujeres que vieron tu video. Mujeres que han sido abandonadas, traicionadas, a las que les han dicho que no eran lo suficientemente buenas. Quieren saber de ti. Quieren saber cómo encontraste el valor para defenderte. Tu voz podría ayudar a mucha gente, Margaret. Margaret miró su vientre embarazado. Su bebé se movía, dando pequeñas volteretas y patadas. En unos meses, ese niño nacería. Y Margaret quería que su hijo creciera sabiendo que su madre era valiente, que decía la verdad incluso cuando era difícil. De acuerdo, dijo Margaret. Haré la entrevista. Maravilloso. Mañana a las 9 te enviaremos un coche. Y Margaret, gracias por confiarnos tu historia. Esa noche Vivian fue a ayudar a Margaret a prepararse para la entrevista. Revisaron el pequeño armario de Margaret en busca de algo apropiado para llevar en la televisión nacional. Todo es demasiado informal o ya no me cabe por la barriga, dijo Margaret, frustrada. Entonces iremos de compras, declaró Vivian. Estás a punto de salir en televisión y contar tu historia a millones de personas. Te mereces estar increíble. Fueron a una tienda de ropa prema más cercana y con parte del dinero nuevo de Margaret, encontraron un precioso vestido burdeos que le daba un aire elegante y seguro. Le quedaba perfecto sobre su barriga de embarazada y la hacía sentir fuerte. De vuelta en el apartamento, Vivian ayudó a Margaret a practicar las posibles preguntas de la entrevista. ¿Por qué decidiste cantar esa canción en la boda?, preguntó Vivian, haciendo el papel de entrevistadora. Margaret respiró hondo. Porque me di cuenta de que guardar silencio era proteger las mentiras de Richard y estaba cansada de proteger a alguien que me había hecho tanto daño. Quería que se supiera la verdad. Bien, dijo Vivian, pero quizá podrías añadir algo sobre cómo también lo hiciste por otras mujeres que han estado en situaciones similares. Haz que sea algo más que tu historia personal. Practicaron durante 2 horas hasta que Margaret se sintió más cómoda con sus respuestas. Pero aún así, el nerviosismo le revolvió el estómago. ¿Y si lloro delante de la cámara?,
se preocupó Margaret. ¿Y si no soy capaz de terminarla? Entonces llora, dijo Vivian con sencillez. No hay nada malo en mostrar emoción. De hecho, eso es lo que hizo que tu canción fuera tan poderosa. No tuviste miedo de mostrarte vulnerable. No lo ocultes mañana. Margaret asintió, tratando de asimilar la sabiduría de su amiga. Y recuerda, añadió Vivian, apretando la mano de Margaret, mañana no solo hablarás por ti misma, hablarás por todas las mujeres que alguna vez han sido abandonadas, traicionadas o a las que se les ha dicho que no eran suficientes. Es una gran responsabilidad, pero eres lo suficientemente fuerte como para asumirla. A la mañana siguiente, un elegante coche negro recogió a Margaret y la llevó al estudio de televisión. Margaret nunca había estado dentro de un estudio de televisión y todo le parecía abrumador. Las luces brillantes, las cámaras, los maquilladores que se afanaban en su rostro y su cabello. «Estás preciosa», dijo la maquilladora, retrocediendo para admirar su trabajo. «La cámara te va a adorar». Rebecca Jing vino a saludar a Margaret a la sala de espera antes del programa. Era una mujer elegante de unos 40 años, con ojos amables y una sonrisa cálida. «Margaret, muchas gracias por venir», dijo Rebecca, estrechándole la mano. «Quiero que sepas que este es un espacio seguro. No estamos aquí para tenderte una emboscada ni para hacerte sentir incómoda. Solo queremos escuchar tu historia. Si en algún momento necesitas parar o tomarte un descanso, solo tienes que decirlo». «De acuerdo», asintió Margaret, sintiéndose un poco menos nerviosa. «Vamos a hablar de tu relación con Richard, del embarazo, de la boda y de lo que has vivido desde que el video se hizo viral», explicó Rebecca. «Solo habla con el corazón y sé sincera. Eso es todo lo que tienes que hacer». Un asistente de producción llamó a la puerta. Quedaban 5 minutos para salir al aire. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Esto estaba sucediendo de verdad. En 5 minutos, subiría a ese escenario y compartiría su historia con millones de personas. «Tú puedes», dijo Rebecca, apretando la mano de Margaret para tranquilizarla. «Recuerda que ya eres la mujer más valiente que he conocido este año. Todo lo demás es fácil comparado con lo que ya has superado». El público del estudio aplaudió cuando Margaret subió al escenario, con su vestido burdeos fluyendo alrededor de su vientre embarazado. Se sentó frente a Rebecca tratando de estabilizar su respiración. «Bienvenida a Morning Voice», dijo Rebecca a la cámara. «Tenemos una invitada muy especial. Hace 3 días se hizo viral un video en el que una cantante de bodas revelaba la traición de su exnovio durante la ceremonia. Ese video ya ha sido visto más de 50 millones de veces y ha desencadenado un debate global sobre la honestidad, la traición y el valor. Demos la bienvenida a Margaret Williams». El público volvió a aplaudir y Margaret esbozó una pequeña sonrisa y saludó con la mano. «Margaret, gracias por estar aquí», comenzó Rebecca con delicadeza. «Sé que esta no ha sido una semana fácil para ti. ¿Cómo estás?» Margaret respiró hondo. «Sinceramente estoy abrumada. Hace una semana solo intentaba pagar el alquiler y prepararme para mi bebé. Ahora mi cara está por todo Internet y estoy sentada en tu programa. Es mucho que asimilar. Empecemos por el principio». Rebecca dijo, «Cuéntanos sobre tu relación con Richard Cole. ¿Cómo se conocieron?» Margaret se acomodó en su silla y comenzó a contar la historia. Habló de cómo conoció a Richard hace 2 años, de su relación, de lo encantador y atento que había sido al principio. «¿Cuándo cambiaron las cosas?», preguntó Rebecca. «Cuando me quedé embarazada», dijo Margaret, con voz suave pero firme. «Pensé que Richard se alegraría o al menos me apoyaría. Pero en cambio, me miró como si le hubiera arruinado la vida. Me dijo que ya no encajaba en su mundo, que venía de un entorno equivocado, que no tenía los contactos ni el estatus adecuados. ¿Te abandonó porque no eras lo suficientemente rica ni tenías los contactos necesarios?», preguntó Rebecca, con voz llena de incredulidad. «Básicamente sí», respondió Margaret. «Dijo que necesitaba a alguien que entendiera su mundo, alguien que pudiera ayudarle en su carrera y su imagen. Yo solo era una cantante de una familia normal, así que ya no era lo suficientemente buena». El público murmuró con simpatía e indignación. «¿Y luego qué pasó?», preguntó Rebecca.
Se marchó, respondió Margaret con sencillez. Dejó algo de dinero sobre la mesa y salió de mi vida. No volví a saber nada de él hasta 6 meses después, cuando me contrataron para cantar en su boda, aunque no supe que era su boda hasta que vi su nombre en el contrato. Rebecca se inclinó hacia adelante. Espera, ¿no sabías que te habían contratado para actuar en la boda de tu exnovio hasta que ya habías aceptado el trabajo? Así es, confirmó Margaret. Cuando vi su nombre me sentí mal, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Estaba atrasada con el alquiler. Apenas podía pagar la comida y estaba esperando un bebé. $3,000 habrían resuelto muchos de mis problemas. Así que decidiste hacerlo, dijo Rebecca. Eso debió requerir un valor increíble o una desesperación increíble, dijo Margaret con una sonrisa triste. Quizás ambas cosas. Rebecca sacó una tableta y mostró el video de la actuación de Margaret al público en las pantallas gigantes. Mientras sonaba la canción, muchas personas del público se secaban las lágrimas. Cuando terminó, Rebecca se volvió hacia Margaret. Esa canción, You Left Me, But Love Stayed, ¿la escribiste específicamente para la boda? La escribí para mí misma, explicó Margaret. Después de aceptar el trabajo, no dejaba de dar vueltas a la letra y la melodía en mi cabeza. Creo que era mi forma de procesar todo el dolor, la ira y el sufrimiento. En realidad, nunca pensé en interpretarla en la boda. Se suponía que iba a cantar canciones de amor tradicionales. Entonces, ¿qué cambió? Rebecca preguntó. ¿Qué te hizo decidir cantar tu propia canción en su lugar? Margaret pensó detenidamente en su respuesta. Estaba de pie en el escenario mirando a Richard y Claire en el altar, y me di cuenta de algo. Richard me había contratado porque pensaba que eso le haría parecer poderoso, como si hubiera avanzado hacia cosas más grandes y mejores, mientras que yo seguía siendo pequeña y destrozada. Quería humillarme, y tú decidiste darle la vuelta al guión. Rebecca dijo, decidí decir la verdad. Margaret la corrigió. No estaba tratando de arruinar su boda ni de vengarme. Simplemente estaba cansada de proteger sus mentiras, cansada de permanecer en silencio mientras él fingía ser un buen hombre. Así que canté la verdad. Y sí, eso arruinó su boda, pero la verdad tiene esa capacidad con las mentiras. El público estalló en aplausos. Muchas personas se pusieron de pie para vitorear a Margaret. Rebecca esperó a que los aplausos se apagaran, ya que el video se había vuelto viral. Ha habido mucho debate en línea. Algunas personas te llaman valiente, otros te llaman vengativa. ¿Qué les dirías a las personas que piensan que hiciste mal en hacer lo que hiciste? Margaret miró directamente a la cámara. Entiendo por qué algunas personas pueden verlo así, pero quiero preguntarles esto. Si alguien te hiciera daño, te abandonara y luego intentara humillarte, ¿no querrías defenderte? ¿No querrías que se supiera la verdad? No hice nada más que contar mi historia a través de una canción. Si eso hizo quedar mal a Richard, tal vez sea porque sus acciones fueron malas. Rebecca asintió pensativa. Hablemos de Claire Stevens, la novia de Richard. Se marchó de la boda después de escuchar tu canción. ¿Has hablado con ella desde ese día? Margaret negó con la cabeza. No, no lo he hecho, pero quiero que sepa algo. Volvió a mirar a la cámara. Claire, si estás viendo esto, siento que tu boda acabará así. Nunca quise hacerte daño, pero también creo que quizá te haya salvado de cometer un terrible error. Te mereces a alguien que te quiera por lo que eres, no por lo que puedes hacer por su imagen. Espero que algún día encuentres a esa persona. El público volvió a aplaudir y Rebecca sonrió cálidamente. Es muy amable por tu parte. Ahora, hablemos de lo que te depara el futuro. Estás embarazada de 7 meses. Te has convertido en una sensación de la noche a la mañana y tengo entendido que has recibido numerosas ofertas de trabajo. ¿Cuáles son tus planes? Margaret se frotó suavemente el vientre. En primer lugar, voy a tener este bebé y ser la mejor madre que pueda ser. Esa es mi prioridad. Pero también he estado hablando con una productora musical llamada Diana Foster sobre la posibilidad de grabar You Left Me But Love Stayed y quizá escribir más canciones. Quiero usar mi voz para ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Si mi historia puede dar a una sola persona el valor para defenderse, entonces todo lo que he pasado habrá valido la pena. ¿Y Richard?
preguntó Rebecca con cautela. ¿Has sabido algo de él desde la boda? No, respondió Margaret, y no espero saber nada. Richard dejó claro que no quiere tener nada que ver conmigo, ni con este bebé. Y sinceramente, ahora me parece bien. Antes pensaba que lo necesitaba, que mi bebé necesitaba un padre, pero he aprendido que es mejor no tener padre que tener uno que no te quiere de verdad. Mi hijo estará rodeado de personas que se preocupan de verdad por él. Mi amiga Vivian, mi familia y, con suerte, una comunidad de personas que creen en las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Rebecca se inclinó hacia adelante con expresión seria y amable. Margaret, quiero leerte algo. Desde que anunciamos que estarías en el programa, hemos recibido más de 10,000 mensajes de los espectadores. ¿Puedo compartir algunos? Margaret asintió con la cabeza, con los ojos ya llenos de lágrimas. Rebecca cogió unos papeles impresos. Este es de Sarah, de Texas. Mi novio me abandonó cuando me quedé embarazada hace 3 años. Me sentía muy avergonzada e inútil. Ver el video de Margaret me hizo darme cuenta de que no tenía nada de qué avergonzarme. Sus acciones eran vergonzosas, no las mías. Gracias, Margaret, por enseñarme eso. Margaret se secó los ojos mientras Rebecca continuaba. Este es de James, de Nueva York. Soy un padre soltero que cría a su hija solo después de que su madre nos abandonara. El valor de Margaret me recordó que decir la verdad, aunque sea doloroso, es lo correcto. Voy a enseñar a mi hija a ser valiente como Margaret. Rebecca leyó varios mensajes más de mujeres que habían sido traicionadas, de padres solteros que luchaban por sobrevivir, de jóvenes que aprendían sobre la integridad y el valor. Al final, tanto Margaret como muchos miembros del público estaban llorando. Has conmovido a muchas personas, dijo Rebecca en voz baja. ¿Cómo te sientes, abrumada?, admitió Margaret. Y humilde. Nunca me propuse ser la heroína de nadie. Solo intentaba sobrevivir. Pero si mi dolor puede ayudar de alguna manera a otros a sanar, entonces tal vez no fue en vano. Rebecca se acercó y le apretó la mano a Margaret. Antes de terminar, ¿hay algo más que quieras decir? Margaret miró directamente a la cámara, pensando en todas las personas que estaban viendo el programa. Las que habían sufrido, las que se sentían inútiles, las que luchaban por encontrar su voz. Quiero decir esto, comenzó Margaret, con voz firme y clara. Si alguna vez te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente valioso, eso es mentira. Tú eres suficiente, tal y como eres. Y si alguien no es capaz de ver tu valía, es un fallo suyo, no tuyo. No dejes que nadie te menosprecie para sentirse superior. Levántate, di tu verdad y recuerda, eres querido, eres valioso, eres suficiente. El público estalló en un aplauso atronador. La gente se puso de pie, llorando, vitoreando. Rebecca tenía lágrimas corriendo por su rostro. Damas y caballeros, dijo Rebecca cuando los aplausos finalmente se calmaron. Margaret Williams, gracias por tu valentía, tu honestidad y tu hermoso mensaje de esperanza. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Richard Cole estaba sentado en su antigua oficina de Cole Industries, empaquetando sus pertenencias personales en cajas. Había elegido la primera opción, la dimisión con indemnización, porque no podía afrontar la humillación de ser despedido. Su asistente llamó a la puerta. Señor Cole, hay alguien aquí que quiere verle. Dice que es importante. No voy a ver a nadie, dijo Richard con amargura. Pero Marcus entró de todos modos. El viejo amigo de Richard parecía cansado y decepcionado. Acabo de ver la entrevista de Margaret en The Morning Voice. Marcus dijo, millones de personas la han visto, Richard. ¿Y sabes qué? Ha sido muy elegante. No te ha destrozado. No ha intentado hundirte aún más. Simplemente ha dicho la verdad con dignidad. ¿Qué quieres, Marcus?, preguntó Richard sin levantar la vista de lo que estaba empaquetando. Quiero saber si sientes algo, dijo Marcus. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? ¿Remordimiento? Algo. Richard se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, me arrepiento de haberla contratado para la boda. Fue un error. ¿Eso es todo lo que lamentas?,
preguntó Marcus, incrédulo. ¿No por abandonar a una mujer embarazada? ¿No por mentir a Claire? ¿No por tratar a las personas como si fueran desechables? Richard golpeó una caja contra su escritorio. ¿Qué quieres que te diga, Marcus? ¿Que lo siento? ¿Que soy una persona horrible? Está bien, lo siento. Cometí errores. ¿Ya estás contento? No te creo, dijo Marcus en voz baja, porque sentirlo de verdad significa que intentas arreglar las cosas. ¿Te has puesto en contacto con Margaret? ¿Te has ofrecido a mantener a tu hijo? ¿Has hecho algo más que compadecerte de ti mismo? Richard no dijo nada. Marcus negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más triste? Lo tenías todo. Éxito, dinero, respeto, gente que se preocupaba por ti. Y lo tiraste todo por la borda porque te importaba más la imagen que la integridad. Margaret también lo perdió todo, pero está reconstruyendo su vida con dignidad. Tú solo estás aquí sentado, enfadado con el mundo por haber revelado lo que realmente eres. Vete, dijo Richard con frialdad. Marcus se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Espero que algún día descubras lo que realmente importa en la vida, dijo Richard, antes de que sea demasiado tarde. Luego se marchó. Richard se quedó solo en su oficina, rodeado de cajas y de los restos de la vida que había construido con tanto esmero. Y por primera vez apareció una pequeña grieta en su armadura de orgullo. Una vocecita en su cabeza le susurró, ¿en qué me he convertido? Pero Richard apartó esa voz. Aún no estaba preparado para afrontar la verdad sobre sí mismo. Quizás nunca lo estaría. Enero llegó con vientos fríos y nieve fresca. Margaret estaba en un estudio de grabación, con los auriculares puestos, cantando con un micrófono profesional por primera vez en su vida. Diana Foster, la productora musical, escuchaba desde la sala de control con una sonrisa en el rostro. Cuando Margaret terminó la toma, la voz de Diana se escuchó a través de los altavoces. Eso fue perfecto, Margaret. Absolutamente perfecto. En los últimos 2 meses, la vida de Margaret había cambiado por completo. La entrevista le había brindado más oportunidades, charlas, actuaciones y, finalmente, este contrato discográfico. Diana había ayudado a Margaret a grabar You Left Me But Love Stayed de forma profesional, y la canción estaba a punto de salir a la venta en todas las plataformas musicales. Pero lo más importante era que Margaret se sentía diferente por dentro. Ya no era la mujer destrozada que había sido abandonada. Era fuerte, segura de sí misma, y estaba preparada para lo que viniera después. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Diana cuando Margaret entró en la sala de control. Margaret se frotó su enorme barriga. Estaba embarazada de 9 meses. En cualquier momento, emocionada, nerviosa, lista para conocer a este bebé y lista para lanzar esta canción al mundo. Margaret asintió. Sí, creo que sí. La canción se lanzaría la semana siguiente y todos los beneficios se destinarían a una organización benéfica que apoyaba a las madres solteras. Margaret había insistido en ello. No quería sacar provecho de su dolor. Quería transformarlo en algo que ayudara a otros. Esa noche, Margaret regresó a su apartamento, excepto que ya no era el mismo apartamento diminuto. Con las ganancias de sus actuaciones y conferencias, había podido mudarse a un lugar más grande con 2 dormitorios para que el bebé tuviera una habitación propia. Vivian estaba allí dando los últimos toques a la habitación que habían decorado juntas. Paredes de color amarillo suave, una cuna blanca, peluches y libros infantiles alineados en las estanterías. «Es perfecto», dijo Margaret, mirando a su alrededor con lágrimas en los ojos. «Tú lo has hecho», le recordó Vivian. «Has convertido tu dolor en fuerza. Has tomado lo peor que te ha pasado y has construido algo hermoso a partir de ello». El teléfono de Margaret vibró con un mensaje de texto. Era de Diana. «Acabo de enterarme de que me has dejado, pero Love Stayed ya ha sido guardado por más de 500,000 personas antes incluso de su lanzamiento oficial. Margaret, vas a ser una estrella». Pero Margaret no se sentía como una estrella. Se sentía como una mujer que había sobrevivido a una tormenta y por fin veía la luz del sol. «¿Alguna vez piensas en Richard?», preguntó Vivian con cautela. Margaret pensó en esa pregunta. «A veces», admitió,
Me pregunto si él alguna vez piensa en lo que perdió. Yo no me refiero a eso, pero la oportunidad de ser padre, la oportunidad de formar parte de algo real en lugar de limitarse a perseguir el estatus y la imagen. En realidad, me da pena. Tiene mucho dinero y éxito, pero no creo que tenga ninguna alegría. Eso es muy maduro por tu parte, dijo Vivian. Pronto seré madre, dijo Margaret, colocando la mano sobre su vientre. Necesito dejar atrás el rencor y la ira. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, no de resentimiento. 3 días después, a las 2:10 de la madrugada, Margaret se despertó con un intenso dolor en el abdomen. Había roto aguas. El bebé estaba al llegar. Vivian la llevó rápidamente al hospital y durante las siguientes 12 horas, Margaret se esforzó por traer a su hijo al mundo. Fue doloroso, agotador y aterrador, pero también hermoso y milagroso. A las 2:47 p.m. del 15 de enero nació el bebé de Margaret, excepto que no era un solo bebé. Sorpresa, dijo el médico con una gran sonrisa. Vas a tener gemelos. Margaret estaba demasiado agotada para sorprenderse. De alguna manera, había estado embarazada de gemelos sin saberlo. Al parecer, las ecografías no habían detectado al segundo bebé, que se escondía detrás del primero. Las enfermeras limpiaron a los bebés y los colocaron sobre el pecho de Margaret. 2 niñas perfectas con deditos diminutos y caras tranquilas. Margaret miró a sus hijas y sintió que su corazón se llenaba de un amor más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo se llaman?, preguntó la enfermera. Margaret había pensado en ello durante meses. Miró a sus hijas y dijo, Hope y Grace. Esta es Hope. Tocó la manita de la primera bebé. Y esta es Grace. Hope porque estas bebés representaban un futuro lleno de posibilidades. Grace porque Margaret había aprendido a perdonar tanto a los demás como a sí misma. Vivian estaba de pie junto a la cama llorando de felicidad. Son preciosas, Margaret. Absolutamente preciosas. Lo son, asintió Margaret, incapaz de dejar de sonreír. Y son mías. Todas mías. Una semana después del nacimiento de Hope y Grace, se lanzó oficialmente You Left Me But Love Stayed. En 24 horas se había reproducido más de 10 millones de veces. En una semana, alcanzó el número 1 en varias listas de éxitos musicales. La canción se convirtió en un himno, no solo para las mujeres abandonadas, sino para cualquiera a quien alguna vez le hubieran dicho que no era suficiente. Las madres solteras la escuchaban mientras trabajaban en varios empleos para mantener a sus hijos. Los adolescentes que sufrían desengaños amorosos encontraban consuelo en su letra. Las víctimas de todo tipo de traiciones la compartían en las redes sociales con sus propias historias. Margaret recibió mensajes de todo el mundo. Tu canción me ayudó a salir de mi relación abusiva. La puse en mi boda para recordarme que me casaba con alguien que realmente me valoraba. Mi hija la escucha cada mañana antes de ir al colegio para recordarse a sí misma que es suficiente. La canción se convirtió en algo más grande que Margaret, más grande que Richard, más grande que un desastre en una boda. Se convirtió en un movimiento sobre la verdad, la dignidad y el poder de la vulnerabilidad. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo disfruté creándolo. Dale a me gusta, compártelo y comenta las lecciones que has aprendido. Dime desde dónde lo estás viendo en los comentarios a continuación. Nos vemos en mi próximo